El nacionalismo palestino es en gran medida un reflejo del sionismo. Solo mira la terminología, ¿verdad? La Nakba. ¿Qué significa Nakba en árabe? Significa una catástrofe, ¿verdad? Shoah significa catástrofe o devastación en hebreo. Mira el nombre oficial o su estado deseado. Lo llaman el Estado de Palestina, ¿verdad? El nombre oficial de este país es el Estado de Israel. Podrían haber elegido República de Palestina, podrían haber elegido muchas otras cosas. De muchas maneras es una respuesta al sionismo. Y no creo que tengas que ser una especie de amigo de Israel o abordar esta historia desde una perspectiva pro-Israel para reconocer el hecho de que si los judíos no hubieran llegado aquí en masa, si la declaración de Balfour, el mandato no hubiera sucedido, probablemente no habría nacionalismo árabe palestino. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Aylon Levy. ¿De qué trata el conflicto entre Israel y los palestinos? Es tentador leer el periódico de hoy para tratar de averiguar qué está en juego, pero este conflicto no nació ayer. Pero, ¿cuándo comenzó y cuáles fueron los puntos de inflexión clave en su historia? ¿7 de octubre? ¿La retirada de Israel de Gaza en 2005? ¿Los acuerdos de Oslo? ¿La guerra de los 6 días de 1967? ¿La guerra de independencia de Israel? Fue en 1936. Ahora, esa es una fecha que no tenías en mente. La historia importa. Los hechos importan. Porque la actual explosión de odio contra Israel no apareció en un vacío. Se basa en una visión distorsionada de la historia, una que marca a los refugiados judíos como opresores coloniales y a los árabes palestinos como los nativos asediados. En lugar de contar una historia sobre un pueblo disperso y perseguido, que regresa a su patria ancestral para construir una democracia vibrante, ellos distorsionan la historia hasta hacerla irreconocible. Y si crees en esa falsedad, si realmente la crees, entonces el odio hacia Israel comienza a tener sentido. Quiero entender un punto de inflexión importante de este conflicto, uno que nos puso en el curso de colisión que estamos sufriendo hoy. Para eso, estoy hablando con Oren Kessler, un periodista, analista político y autor del aclamado libro Palestina 1936, recientemente galardonado con el premio Sami Rowe de literatura judía. Su libro explora la muy olvidada Rebelión Árabe de 1936 a 39, un violento levantamiento contra el mandato británico y la inmigración judía que incluso podrías llamar la verdadera primera intifada. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué no ha cambiado? ¿Y cómo las dinámicas de la guerra árabe contra cualquier presencia judía en esta tierra hace casi un siglo aún resuenan en el Medio Oriente hoy en día? Bienvenidos a Estado de una Nación. Oren Kessler, bienvenido a Estado de una Nación. Muchas gracias, es genial estar contigo. No recuerdo cada frase que se dijo en cada conferencia en la universidad, pero hay una que se quedó conmigo del profesor Derek Penzler. Dijo que hay 2 leyes de la historia. La primera es que todo cambia. La segunda es que nada cambia. Me pregunto si, mirando hacia atrás en la historia desde este momento crucial en la historia judía, ahora después del 7 de octubre, eso resuena contigo. Creo que eso es precisamente correcto y que en muchos aspectos el periodo sobre el que estoy escribiendo, nada es igual entre ahora y entonces. Todo ha cambiado. Hay un Estado judío ahora, hay una organización de las Naciones Unidas, hay un ejército judío, lo que sea, hay millones de judíos viviendo en la tierra de Israel, hay refugiados palestinos o campos de refugiados, hay algo llamado Hamas. Y por otro lado, tanto es lo mismo. Tantas de las dinámicas del conflicto son casi idénticas, lo cual es notable considerando que esto ocurre antes de que existiera un Estado judío y antes de que hubiera refugiados palestinos, que es el meollo de mi libro. Y sin embargo, tantas de las dinámicas son asombrosamente similares. Y eso es lo que quiero profundizar contigo hoy. Vamos a ser muy cuidadosos para no leer la historia al revés y proyectar desde el presente lo que sucedió en 1936. Pero para nosotros, el 7 de octubre, 1936, es una fecha que lo cambió todo. Israel era diferente antes y después del 7 de octubre. Nada será igual. Esta lente definirá cómo interpretamos y entendemos todo. Sin embargo, la historia no inició el 7 de octubre, 1936.
Y el argumento entre israelíes y palestinos, ¿cuándo comenzó la historia? En tu libro, Palestina 1936, señalas esa fecha como un punto de inflexión en el que todo cambió, aunque no necesariamente como el inicio de la historia. Entonces, ¿por qué 1936? ¿Por qué importa esa fecha? Así que argumento en el libro que tantas facetas del conflicto, tal como lo conocemos hoy, tomaron forma en este periodo de 1936 a 1939, la gran revuelta árabe en la Palestina del mandato británico. Ahora, hay muchos puntos en los que podrías empezar a contar la historia de este conflicto en particular. Un buen lugar para empezar es la Declaración de Balfour, por supuesto, el 2 de noviembre de 1917, en la que el gobierno británico, por supuesto, anunció su apoyo a un hogar nacional judío en Palestina, con varias advertencias sobre la protección del derecho nacional, derechos civiles y religiosos de los habitantes no judíos. Derechos. Esta omisión parece muy deliberada. Solo existen derechos colectivos. Y los árabes de la época, ciertamente los más políticamente comprometidos entre ellos, percibieron esa omisión de inmediato, que los derechos que se protegen allí son derechos individuales. Pero me desvío. Esa es la Declaración Balfour en 1917, afirmando el apoyo de Gran Bretaña para un hogar nacional judío, lo que sea que eso signifique en Palestina, con varias advertencias. Eso es, por supuesto, en medio de la Primera Guerra Mundial. Los aliados continúan, por supuesto, para ganar la Primera Guerra Mundial. Nace la Liga de Naciones y luego la Liga de Naciones. Voy a intentar no dar toda la historia, pero... Solo un poco. Poco de contexto desde... Lo que pasó en el mundo en aquel entonces es tan diferente a lo que es ahora sí. Cuando decimos Palestina, muchas personas hoy en día pensarán que en algún momento de la historia hubo un estado árabe llamado Palestina, ¿verdad? Cuando la Declaración Balfour se refiere a un área geográfica controlada por el Imperio Otomano. Y luego se convierte en el nombre del territorio del mandato británico. De hecho, muy importante, y no hay ninguna provincia otomana llamada Palestina. Esta área entre el río y el mar, digamos, se dividió entre 3 provincias otomanas. Tuviste el Wilayat Beirut, la provincia de Beirut, y luego tuviste el Sanjak de Jerusalén, pero esencialmente piezas de 3 provincias diferentes. Y por lo tanto, el mapa que los palestinos presentan como la Palestina histórica es como el mapa trazado por los británicos para establecer un hogar nacional judío. Hogar, sí. Sí, dibujado por los imperialistas, ¿no? Así que ellos, de alguna manera, aunque no acuñan oficialmente el nombre de Palestina, esta tierra había sido conocida como tal, al menos por el público angloparlante, durante mucho tiempo. En árabe, esta región era comúnmente llamada Siria del Sur. Esto es un hecho incómodo para el movimiento nacional árabe palestino. Muchos hechos fueron incómodos. Para ellos no es que la palabra filisteo no existiera. Antes de la declaración de Balfour, existía un periódico en Jaffa llamado Filisteo, pero generalmente se consideraba parte de la Gran Siria. Y entonces, de nuevo, ¿no?, una especie de versión muy expresiva de la historia aquí. Nace la Liga de Naciones y concede en los años posteriores a la guerra el mandato para Palestina, de nuevo, este término que los británicos habían ideado a raíz de la guerra a Gran Bretaña, es decir, al país que había hecho esta declaración de Balfour. Así que la Liga de Naciones, la comunidad internacional, si quieres, otorga su imprimatur a la declaración de Balfour, porque no solo concede Palestina a Gran Bretaña, el país que hizo la declaración de Balfour, sino que consagra la declaración de Balfour en el texto del mandato. Así que la Liga de Naciones es como las Naciones Unidas, pero menos hostil hacia el movimiento nacional judío. De hecho, se consideraba bastante pro-sionista. De hecho, los estados árabes y musulmanes, no había muchos en ese momento, pero los líderes árabes y musulmanes se quejaban de que era demasiado pro-sionista. Podemos recuperarlo. Tú ordenas de revivir el movimiento de la Liga de Naciones. Y entonces, de nuevo, muy rápidamente, comienza la Liga de Naciones y comienza el mandato. Y los británicos, en su infinita sabiduría, envían a un hombre llamado Herbert Samuel para ser el primer alto comisionado para Palestina. Es un judío y un sionista. Fuimos a la misma escuela, por cierto. Oh, ¿en serio? Londres, sí. ¿Cuál? Dato curioso. University College School. Oh, muy bien, muy bien. Él era realmente un destacado sionista, incluso antes de la declaración de Balfour. Y permítanme decir que nuevamente uno de sus primeros actos aquí en la Palestina del mandato
es cometer uno de los primeros errores en lo que sería un siglo de errores, a saber, nombrar a un hombre llamado Amin al-Husseini para ser el gran mufti de Jerusalén y jefe del Consejo Supremo Musulmán. Y eso realmente marca la pauta. Estas son dos posiciones esencialmente vitalicias. Esto define el rumbo del mandato del líder nacionalista árabe palestino. Es de hecho un nombramiento colonial. Correcto, fascinante. Lo es. Es un nombramiento colonial. Podrías argumentar que incluso es un nombramiento sionista, de cierta manera, porque Herbert Samuel era sionista, al menos al principio. Y este joven, de unos 25 años, de una familia muy prominente de Jerusalén, los Husseini, logra convencer a Herbert Samuel de que es moderado y va a trabajar con los británicos y con los judíos en perfecta armonía. Y este es realmente el pecado original, creo, el error primordial en, de nuevo, lo que sería un siglo de errores. En 1917, los británicos hicieron la Declaración de Balfour, tomaron el control del Imperio Otomano y prometieron un hogar nacional judío. Parece que va en esa dirección, pero luego nombran a esta figura nacionalista virulenta, Haj Amin al-Husseini, como el mufti de Jerusalén. ¿Cómo nos lleva eso adelante a 1936? ¿Qué sucede en 1936 que interrumpe esa historia del apoyo de Gran Bretaña a un hogar nacional judío? Y un antisemita virulento. No hay debate sobre esto. Incluso los historiadores árabes reconocen eso, incluyendo a los historiadores árabes que son bastante simpatizantes de la visión palestina, reconocen que Haj Amin era un antisemita de principio a fin. Famosamente fotografiado con Hitler, por supuesto, y transmitiendo propaganda desde Berlín. La Segunda Guerra Mundial. Guerra, de hecho. Se reunió con Hitler. Se reunió con Himmler en varias ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Berlín la mayoría de la guerra. Pero nos desviamos. Pero exactamente, todo está en las notas al pie de mi libro. Sí, pero incluso antes de eso, detalles menores. Detalles menores. Pero mucho antes de eso, mira, si la historia hubiera transcurrido un poco diferente, probablemente habría sido juzgado por crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes de eso, en los años 1920, hubo varios estallidos de violencia en 1920-1921 y luego, famosa e infamemente, en 1929 en Hebrón. ¿Violencia por los árabes de Palestina en 1929? Cuando les cuento a las personas, especialmente a judíos e israelíes, sobre mi libro, a menudo asumen que me refiero a la masacre de Hebrón, pero no es exactamente eso. El núcleo de mi libro comienza 7 años después de Hebrón, pero la masacre de Hebrón fue solo eso. Fue una masacre durante varios días en Hebrón y Esfat y algunos otros lugares en los que 133 judíos fueron asesinados de manera muy sombría y espantosa, de formas que realmente recuerdan al 7 de octubre. Sí. Si estamos hablando de algunas de las formas en que la historia rima, algunas de las atrocidades que vimos el 7 de octubre están allí en los testimonios de la violencia árabe en 29. Absolutamente. También hubo violación en 1929, violación y asesinato. Desmembramiento también. Había cosas horribles. En muchos aspectos. Fue una vista previa del 7 de octubre. Pero en cierto modo argumento que eso es todo lo que eran, por así decirlo. Es decir, eran terrorismo, eran disturbios, eran asesinatos, pero no representaban un levantamiento nacionalista sostenido. No representaban una intifada, como decimos en nuestros tiempos. La primera vez que ves algo así es en esta gran revuelta árabe de 1936. Cuéntame sobre la gran revuelta árabe. ¿Qué fue? ¿Qué intentó lograr? Entonces, el tipo de telón de fondo esencial para entender la revuelta es, ¿sabes? Se ha dicho que la demografía es el destino. Y en los años 30, en la primera mitad de los años 30, la población judía de Palestina bajo mandato se duplica. Como es sabido, en enero de 1933, Hitler llega al poder en Alemania. Hay otros movimientos antisemitas en ascenso en Europa en este momento, en Polonia, Rumania y Hungría. Y la inmigración judía a esta tierra se dispara. La población de Tel Aviv se triplica en este periodo, porque están huyendo de la persecución o están intentando establecer aquí una colonia supremacista de colonos blancos. Lo primero, un cierto número de estos inmigrantes habrían sido infundidos con fervor sionista, pero probablemente una gran parte de ellos estaban huyendo. Fueron expulsados de Europa. Este era el único santuario restante, ya que el gran santuario mundial, Estados Unidos, había cerrado sus puertas en 1924, hace exactamente un siglo.
La ley de inmigración había cerrado sus puertas específicamente a los inmigrantes de Europa Oriental y del Sur, de donde provenía la gran mayoría de los judíos de Europa vivían. Y así la cara de este país está cambiando mucho. En el momento de la declaración de Balfour, todo este país, esta tierra entre el río y el mar, cabe señalar que Transjordania también formó parte inicialmente del mandato. Un poco de digresión, pero fue cortada por el secretario colonial Winston Churchill en 1921. Podemos entrar en eso quizás en otro podcast. Pero en Palestina Occidental, por así decirlo, la población judía en el momento de la declaración Balfour era menos del 10%. En Jerusalén ya era mayoría. Desde mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX en el país en su conjunto, menos del 10% estaba alfabetizado. Para 1935, los judíos conformaban casi el 30% de la población. Y así los árabes de esta tierra eran lo suficientemente perceptivos para reconocer que si las cosas seguían así, los judíos pronto serían mayoría. Y así hay un hombre cuyo nombre será muy conocido para ti y para muchas de las personas que están viendo esto. Ese es Izz ad-Din al-Qassam. Así que Qassam era ¿Nombrado después de los cohetes o al revés? quien muchos años después prestaría su nombre a los cohetes Qassam y a las brigadas Qassam, quienes son el ala terrorista de Hamas que cometió las atrocidades con sus amigos de la yihad islámica del 7 de octubre. ¿Quién es el caballero que inspiró el ala militar de Hamas? Este caballero era un predicador. Era un predicador yihadista originario de Siria, no palestino, cabe mencionar, que huyó de las autoridades del mandato francés en Siria a principios de los años 1920, estableció su base en Haifa, en una mezquita que aún está activa. Puedes visitarlo, se llama Mezquita Istiklal. Y él está predicando la yihad, a menudo está allí con una pistola o un rifle o una espada. Y está predicando cosas como, ya sabes, cuando el oficial británico está predicando a los pobres musulmanes urbanos de Haifa. Haifa es una ciudad en auge en este periodo. ¿Está predicando la yihad en el sentido de una lucha interpersonal o del tipo que nos es familiar con mucha sangre y oro? El otro, el último, está predicando el original, sí, la yihad armada. Y sí, esencialmente está diciendo a su rebaño que tome las armas contra los judíos y contra los británicos, la especie de comadrona imperial británica del proyecto sionista, como él lo veía. ¿Sucede? Y así matan a varios británicos y a varios judíos, y matan a un miembro judío de la policía de Palestina llamado Moshe Rosenfeld. Y eso es un gran error, porque ahora han matado a un servidor de Su Majestad el Rey. En resumen, ocurre una batalla armada y una cacería humana. Los británicos, no los judíos, asesinan a Qassem en los bosques de lo que ahora se conoce como Cisjordania, cerca de Jenin. Y realmente se convierte, Qassem lo hace, en el tipo del primero ícono mártir árabe palestino, por así decirlo. Y Ben Gurion, David Ben Gurion, quien más tarde sería el primer ministro de Israel, pero incluso en este periodo es el claro líder de los judíos del Yishuv, la comunidad judía preestatal en la tierra de Israel. Ben Gurion reconoce inmediatamente la importancia de este momento y escribe en su diario: finalmente, los árabes han encontrado a un hombre que está dispuesto a morir por una idea, y predijo que habría docenas o cientos de miles o miles más como él. Y efectivamente, unos meses después, algunos de los acólitos de Qassam matan a más judíos en las carreteras alrededor de Jenin, nuevamente, que sigue siendo un centro importante de palestinos. Militancia, digamos, y esos son realmente los inicios de la revuelta árabe. ¿Y en qué forma toma esta revuelta y qué le sucede al final? Entonces la revuelta comienza con violencia, terrorismo, asesinato, pero muy pronto Haj Amin, quien como mencionamos es el jefe del Consejo Supremo Musulmán, es el Gran Mufti, anuncia esta cosa llamada el Comité Superior Árabe, del cual naturalmente él es el jefe, y él anuncia que una huelga, debo mencionar que una huelga concomitante, simultánea, con estos actos de violencia, los líderes árabes anuncian una huelga general. Esto tiene cierta resonancia con el movimiento de boicot a Israel, pero anuncian una huelga general completa, ningún contacto con ningún negocio judío, ningún contacto con las autoridades británicas, y anuncian eso. Haj Amin anuncia que esta huelga e implícitamente estos actos de violencia continuarán hasta que se cumplan sus demandas. Entre las más importantes, un cese completo de los inmigrantes judíos, completo, ni un solo judío, y una prohibición total de las ventas de tierras
porque los prominentes y ricos terratenientes árabes vendían tierras bastante felizmente a precios enormemente inflados a los judíos, a las organizaciones sionistas, incluso mientras se quejaban de esta práctica en público. Y esas eran las demandas. Y esta huelga duró 6 meses hasta la corona británica envió una comisión real, la famosa comisión Peel. Esta fue enviada en realidad por el muy efímero Eduardo VIII, creo que eso es correcto, quien ocupó el trono durante unos 15 minutos antes de abdicar famosamente para casarse con una divorciada estadounidense. Pero en sus 15 minutos en el trono, logró enviar esta comisión a Palestina para examinar las quejas árabes y cualquier queja que los judíos pudieran tener e intentar encontrar una solución. Y hablando de resonancias, producen un informe que consta de 400 páginas. Y si tienes tiempo libre, Elon, sé que lo tienes. Te conozco. Te animo a ti y a tus espectadores a revisar las comisiones de investigación del mandato, ya que es una lectura muy buena. Sin embargo, es recordado principalmente por sus últimas 10 o 15 páginas, en las que estos comisionados proponen una solución drástica a este naciente conflicto judío-árabe, a saber, una solución de 2 estados, partición, división, incluyendo un estado judío. Y esta es realmente la primera vez que esta noción de un estado judío aparece en la agenda internacional de alguna manera real. No solo un hogar nacional judío, como lo prometió la Declaración Balfour, lo cual no fue... ¿Entendido necesariamente como un estado independiente? No necesariamente. ¿De qué otra manera podría haber sido? Había una cierta ambigüedad estratégica allí. Pienso que la mayoría de los líderes sionistas probablemente imaginaron eso en algún punto. Pero no estaba remotamente claro que 20 años después de la Declaración Balfour, la estadidad ya estaría sobre la mesa. Correcto. Los británicos no esperaban descolonizar África hasta dentro de al menos un siglo. La revuelta en sí está suprimida. Se desvanece. ¿Qué le sucede? Bueno, entonces se ofrece esta solución de 2 estados. No sorprenderá a nadie que Haj Amin rechace esta solución, aunque el estado judío que se ofrece es, creo, aproximadamente el 17% de Palestina occidental, entre el río y el mar. Se extiende desde el sur de Tel Aviv hacia el norte por la costa. E incluso ese 17% de eso, tierra para los judíos, ellos rechazan. Correcto. Es la costa, que antes de la llegada de los judíos era en su mayoría pantanos malariales. Ahora es el... Mejor bien raíz. Y la Galilea, esencialmente para los británicos, ofreció esto a los judíos como un espacio para el crecimiento poblacional y agrícola. Y así que no Jerusalén, no Negev, nada de lo que llamaríamos la Cisjordania hoy o incluso cerca de ella. Es simplemente la costa y Galilea, sin Golán. Jerusalén habría acusado a un supuesto mandato residual. ¿Y qué dijo el movimiento sionista? En el movimiento sionista hubo un acalorado debate, como suelen hacer los judíos. Había un tipo de movimiento judío disidente de derecha dirigido por un hombre llamado Vladimir Saeb Jabotinsky, que era el movimiento sionista revisionista, que rechazó la idea de plano porque consideraba que la inicial separación de Transjordania era una partición y decía, mira, inicialmente nos habías prometido a ambos lados del Jordán y el Estado árabe que tú imaginas es Transjordania. Así que lo rechazaron de plano. Pero en este tipo de movimiento sionista laborista encabezado por Ben Gurion hubo un acalorado debate. Había bastantes sionistas laboristas líderes que también consideraban esto una gran traición, que esta tierra era simplemente demasiado pequeña para un Estado viable. Definitivamente esperaban absorber a todos los judíos de Europa antes de que la máquina de muerte nazi los devorara. Sí, y si la hostilidad árabe continuaba, sentían que necesitaban... No hay fronteras defensibles. En resumen, los judíos más influyentes eran Ben Gurion y Chaim Weizmann, líder de la Organización Sionista Mundial. Y aunque se mostraron un poco esquivos y dijeron tal vez sí, tal vez no, he leído sus diarios, he leído su correspondencia, y estaban realmente eufóricos con este pequeño fragmento de un Estado. Y Weizmann famosamente dice, tendríamos que aceptarlo incluso si fuera del tamaño de un mantel. Lo consideraban un refugio y santuario. Estaban mirando el problema principalmente a través de la lente que mencionaste, que es un santuario para los judíos perseguidos de Europa. Y es bastante inquietante leer, por ejemplo, los testimonios ante la Comisión Peel
Chaim Weizmann golpea la mesa repitiendo que 6 millones de judíos necesitan un hogar, enfatizando constantemente esta cifra. Y es tan desgarrador cuando consideras ahora la forma en que el movimiento anti-Israel enmarca lo que el sionismo estaba tratando de lograr en ese momento. Es esto: proyecto colonial de colonos blancos. Llegó para desposeer a la gente nativa cuando están diciendo que nos conformaremos con algo del tamaño de un mantel para que podamos salvar a 6 millones de judíos de la destrucción inminente en... ¿Y eso se tergiversa en algún proyecto colonial bárbaro en la memoria popular? Para salvar a los judíos de Europa que están siendo perseguidos por no ser considerados blancos como no humanos. No humanos, ciertamente no blancos. No tienen correctos subhumanos, ¿verdad? Nuestro privilegio blanco no parece haber funcionado bien para nosotros, los ashkenazíes, en Europa. La Comisión Peel pone fin a la rebelión árabe. ¿En qué punto termina esta rebelión? Entonces los británicos proponen esta solución de 2 estados, pero este es un punto importante, el mufti rechazó, pero hay árabes prominentes que lo aceptan. Creo que esto es muy importante recordar. Los 2 principales campos en Palestina árabe en ese momento son el campo Husseini, liderado por el mufti, su familia y aliados, y luego está el campo Nashashibi, liderado por un exalcalde de Jerusalén llamado Raghab Nashashibi y sus aliados. Y realmente los Nashashibis y sus aliados aceptan la partición. Este no es un movimiento marginal menor. Casi la mitad de la Palestina árabe apoya a los Nashashibis. Se les llama la oposición. Y esto incluye a los alcaldes de Faitul Karim y creo que Nablus y creo que, si la memoria no me falla, Jaffa, indicaron su apoyo para la partición, como el emir de Transjordania. Es fascinante que menciones esto, porque la historia que se cuenta a menudo sobre el conflicto israelí-palestino es sobre 2 movimientos en un inevitable curso de colisión. Los judíos querían un estado en al menos parte de la tierra. Los árabes se negaron a un estado en cualquier parte de la tierra. Pero, ¿estás diciendo que hubo un punto en la historia en el que el movimiento árabe podría haber contemplado un pequeño estado judío que básicamente solo era la costa de Tel Aviv y partes de Galilea? ¿Cómo crees que este punto de 1936 podría haber sido diferente? Estos movimientos estaban en un curso de colisión inevitable. ¿O hubo un punto en la historia en el que este fuego podría haberse apagado antes de que se saliera de control? Así que creo que mi libro en este periodo está realmente lleno de momentos de qué pasaría si... Creo que está lleno de momentos, está lleno de encrucijadas en las que las cosas podrían haber ido de manera plausiblemente diferente. ¿Qué hubiera pasado si Herbert Samuel, el primer alto comisionado para Palestina, hubiera nombrado a otra persona en lugar de a sí mismo para ser el gran mufti de Jerusalén? ¿Y si hubiera nombrado a Anas Hashibi? ¿Y si hubiera nombrado a alguien como Musa Alami, un personaje de mi libro con quien los lectores realmente se han conectado? Quien quizás no tenemos tiempo para profundizar, pero él era un graduado de Cambridge. Era un hombre brillante, probablemente el primer árabe palestino en asistir a Cambridge. Era un nacionalista árabe, pero tenía amistades a través de líneas religiosas y nacionales, incluyendo con Ben Gurion, y se encontraron varias veces durante los años 30 e incluso hasta los 70. Hasta que Ben Gurion muere y realmente intentó alcanzar un modus vivendi a pesar de sus aspiraciones políticas diametralmente opuestas. Se encontraron en una verdadera atmósfera de calidez y respeto durante décadas, y no revelaré por qué esos esfuerzos fracasaron, porque entonces nadie leerá el libro, pero la versión corta es el mufti, y creo que el mufti realmente estableció un precedente y una plantilla pero desafortunadamente los futuros líderes de los palestinos, o los árabes palestinos, para usar la terminología de este periodo, sintieron que tenían que igualar. Porque este es realmente el momento en que la identidad palestina y el ethos palestino moderno de lucha violenta, desde el río hasta el Mar Thoma, forma. Quiero decir, hasta cierto punto, es una verdad de perogrullo decir que todas las naciones, todas las identidades nacionales son inventadas. Pero hemos dicho que antes de la Primera Guerra Mundial, esta tierra se consideraba parte del sur de Siria, no una unidad separada. Las fronteras que los palestinos consideran como las fronteras de la histórica Palestina fueron trazadas por los británicos para crear un hogar nacional judío. Y la identidad nacional palestina se crea en gran medida
como respuesta al sionismo. Y como mencionaste, probablemente no. Estoy seguro de que no es el único movimiento nacional que se crea en respuesta a algo. Ciertamente podrías argumentar que el sionismo es una respuesta a la persecución y muchas otras cosas. No es necesario entrar en detalles, pero eso es parte de lo que motiva al sionismo. Mira, creo que el nacionalismo palestino es en muchos aspectos una imagen espejo del sionismo. Solo mira la terminología, ¿verdad? La Nakba. ¿Qué significa Nakba en árabe? Significa una catástrofe, ¿verdad? Significa Shoah. Eso es lo que Shoah significa en hebreo. Mira el nombre oficial con el que Mahmoud Abbas, el jefe de la autoridad palestina, el nombre oficial con el que llaman a su protoestado o su estado deseado. Lo llaman el Estado de Palestina, ¿verdad? El nombre oficial de este país es el Estado de Israel. Podrían haber elegido República de Palestina. Podrían haber elegido muchas otras cosas. De muchas maneras es una respuesta al sionismo y creo que es un yo, no creo que tengas que ser una especie de amigo de Israel o abordar esta historia desde una perspectiva pro-Israel para reconocer el hecho de que si los judíos no hubieran llegado aquí en masa, si la declaración de Balfour, el mandato no hubiera ocurrido, que probablemente no habría nacionalismo árabe palestino, todo esto habría sido la Gran Siria con una capital en Damasco. Incluso Haj Amin, él mismo en 1920 fue encarcelado por los británicos por su papel en agitar a las masas con un retrato de Faisal, el emir en Damasco, diciendo Faisal es tu rey, y básicamente diciendo que elegimos a Faisal, no a los británicos. Es fascinante cuando observas la forma en que el movimiento sionista hoy en día es demonizado, no solo en los campus universitarios, sino en todo el ámbito de la academia progresista moderna, enmarcado como este movimiento colonial, este movimiento imperial, cuando me gusta decir que el sionismo fue en última instancia el movimiento anticolonial más exitoso de la historia. Porque sí, es cierto que los británicos al principio estaban dispuestos a seguir adelante y promover la causa de un hogar nacional judío. Pero después de la revuelta árabe retroceden muy rápidamente y los judíos se encuentran no solo, quiero decir, están divididos entre ellos, sino que tienen que luchar contra los británicos para reclamar la independencia. ¿Cuál es el legado de la revuelta árabe de 1936? ¿Cómo cambia lo que los británicos están tratando de hacer aquí? ¿Qué lecciones aprendieron los judíos de eso? Correcto. Así que bastante pronto después de esta propuesta de partición de Peel, los británicos comienzan a retractarse. Ven que el mufti ha rechazado esto y ven que el mufti en realidad huye del país. Algunas cuentas dicen que estaba vestido de mujer. Yo sucedo creer que estaba vestido como un beduino, pero de cualquier manera, en cualquier caso... ¿Beduino? Una mujer posiblemente beduina escapa del país. Escapa por el puerto de Jaffa y acaba abriendo una tienda en Beirut. Y no volverá a la Tierra Santa durante 4 décadas. Pero incluso desde su exilio, ya que es un hombre buscado por los británicos, es evidente para todos que él está orquestando esta violencia. Y debería mencionar que esta es una revuelta que costó la vida de 500 judíos. Estos son números masivos, alrededor de 250 militares británicos. Estos son números que no veríamos hasta el siglo XXI, hasta la Segunda Intifada. Esto ocurre cuando la población judía total en esta tierra es menor a 300.000 personas. ¿Sería correcto? ¿Decir que 1936 fue de hecho la primera intifada, no lo que se desencadenó en 89? Creo que sí. Hay un libro en hebreo sobre este periodo llamado Ha'intifad Ha'arishonah, la primera intifada. Este es un momento extremadamente doloroso para los judíos y muchos militares británicos aquí. El mufti huye, pero incluso desde el exilio es capaz de manipular las cuerdas y asegurarse de que todos se alineen con su postura extremadamente radical. Así que cualquier árabe aquí que estuviera contemplando alcanzar algún tipo de modus vivendi, el mufti y sus secuaces se aseguraron de que lo pensara 2 veces. Hubo una serie de asesinatos en los que impuso su voluntad de forma contundente. Y así los británicos percibieron esto y llegaron a la conclusión de que todo este proyecto no valía la pena. No valía la pena en sangre o tesoro. Y esto es también en 1937 o 1938, por supuesto. Las nubes de guerra se están acumulando sobre Europa. Y es abundantemente claro para todos, excepto quizás Neville Chamberlain, el primer ministro en ese momento, que la guerra con Hitler está a la puerta y que es una cuestión de cuándo y no si el mundo estará en guerra de nuevo. Y
Los planificadores, especialmente en la Oficina de Asuntos Exteriores, concluyeron que Palestina no valía la pena. Estaban extremadamente preocupados de que los musulmanes del imperio se enfadarían por Palestina y por lo tanto se volverían contra los británicos en cualquier futura guerra mundial. Les preocupaban especialmente los musulmanes de la India, aún bajo dominio británico. Esto sin duda abarca al Pakistán actual. Y Bangladesh. Con sus grandes poblaciones musulmanas, esto fue un impulsor clave de su política. Así que para hacer la historia corta, deciden retractarse de este plan de partición y emitir el famoso, infame Libro Blanco de 1939. Es ciertamente infame aquí en el Estado de Israel, porque lo que hace, esto es ya junio de 1939, este es un momento crucial para los judíos perseguidos de Europa. Y lo que hace este Libro Blanco es limitar la inmigración judía. En 1935, 60,000 judíos arribaron a este país. Eso fue el doble que el año anterior, ¿de acuerdo? Y en este documento blanco se establece un límite superior a la inmigración judía a 75,000 en total, durante 5 años en total. Además, toda inmigración posterior requeriría la aprobación árabe. Y era más que evidente que tal consentimiento no sería otorgado. Y entonces nuevamente de 60,000 en un año a 75,000 en 5 años, y luego básicamente no más inmigración y surgiría una, entre comillas, Palestina libre. Ese es el término que usaron. No sería oficialmente designado como un Estado árabe. Pero de nuevo, si tienes un límite en la inmigración judía y si la inmigración judía está limitada a alrededor del 35%, de facto es un Estado árabe. Y ahí tienes la gran traición de los británicos con la Declaración Balfour de 1917, prometiendo crear un hogar nacional judío. Estos judíos vienen aquí huyendo de la persecución, esperando la creación de un hogar nacional judío. Luego los británicos retroceden. No permiten que los judíos que huyen de Europa entren aquí, y esencialmente dejan a los judíos que vinieron aquí buscando un refugio seguro, ¿sí? A la eventual misericordia de un movimiento nacionalista árabe que los considera como colonos que no tienen lugar. Uno de las ironías de la geografía de Tel Aviv. No sé cuántas personas lo han notado. Hay en la playa de Bogroshof un pequeño parque llamado Gan London, que fue nombrado en honor a los valientes residentes de Londres que resistieron el Blitz. Y fue precisamente en el parque que honra el legado de los ciudadanos británicos durante la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos un memorial para todos los judíos que se ahogaron en el mar porque intentaron escapar del Holocausto. Los británicos bloquearon las costas de la única tierra donde podrían haber buscado seguridad. Y es tan irónico, y realmente muestra este contraste, que justo allí en el parque, que honra la contribución de los británicos a la libertad, recordamos el terrible, terrible precio pagado cuando los británicos rompieron esa libertad. Y el sionismo se encontró no trabajando mano a mano con la principal potencia imperial de la época, sino teniendo que luchar contra ella, así como luchando contra el movimiento nacionalista árabe al mismo tiempo. Todo para asegurar lo que, en 1936, estaban dispuestos a aceptar, que era un mantel. Correcto. Entonces, en las secuelas de esta propuesta de Peel, los británicos retroceden no solo la propuesta, esta solución de 2 estados, sino que esencialmente retroceden, de alguna manera reniegan de la Declaración Balfour en sí misma. Y esto es considerado una tremenda traición por los judíos, no solo por el movimiento revisionista de derecha, sino también por los sionistas laboristas. Esto se considera una enorme traición y hay protestas masivas aquí en Jerusalén, en Tel Aviv, también en la diáspora. Hay enormes protestas en Varsovia y en Nueva York. La página editorial del New York Times se pronuncia en contra de esto como una traición. Pero la guerra estalla meses después. Ben-Gurion dice famosamente que lucharán contra Hitler como si no hubiera papel blanco. Lucharemos contra el papel blanco como si no hubiera Hitler. Quizás lo malinterpretó, pero así es como se siente. Es decir, lucharemos junto a los británicos como si no hubiera papel blanco contra el nazismo, contra el fascismo, pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra el papel blanco con toda nuestra fuerza. Además, existe una dinámica surrealista, mientras los judíos se alistan en la brigada judía del ejército británico en 1916. Los nazis, mientras al mismo tiempo se preparan para un enfrentamiento absoluto contra las autoridades imperiales británicas y el Libro Blanco permanece en su lugar durante los años negros de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente solo es derogado por la independencia de Israel, que corrige y permanece en vigor incluso después de la Segunda Guerra Mundial, después de que surgen noticias del Holocausto, permanece en vigor,
y aquellos judíos que sobrevivieron al Holocausto en Europa y languidecen en campos de desplazados no pueden venir aquí en su mayoría porque estas cuotas permanecen en su lugar e incluso justo después de que el gobierno laborista llega al poder en Londres, y lo creas o no, el Partido Laborista era bastante prosionista en este periodo. Ernest Bevan no era un gran fanático. No, no lo era, pero antes de que no lo fuera, de alguna manera sí lo era. Otros líderes laboristas como Clement Attlee también apoyaban firmemente el sionismo. El Partido Laborista se opuso al documento blanco prometiendo derogarlo cuando lleguen al poder, pero no lo hicieron. Famosamente, el barco Éxodo trajo refugiados del Holocausto, pero no los dejaron entrar. Y la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas, que viene a investigar la posibilidad de la partición, es testigo de esto. Siendo detenido, siendo obligados, ¿sabes?, golpeados y forzados a volver a el barco, y creo. Una impresión absolutamente profunda en ellos, al ver a estos refugiados judíos buscando refugio, absolutamente. La potencia imperial dominante del mundo les negará la entrada. Sí. Quiero adelantarme a... ¿Puedo? Solo hacer un punto... Respecto a lo que dijiste, entonces este documento blanco sigue vigente. Y luego, como insinuaste, la revuelta árabe en el núcleo de mi libro es seguida por una revuelta judía contra este imperialismo británico, comenzando en 1944 y continuando hasta 1947, cuando Gran Bretaña anuncia que va a abandonar esta tierra y entregársela a la Organización de las Naciones Unidas. Hay una revuelta judía contra este imperialismo británico. Así que, de nuevo, todos aquellos que afirman que este país es un proyecto imperialista necesitan al menos lidiar con el hecho de que es un tipo curioso de imperialismo que hace la guerra contra sí mismo. Y así hay una revuelta de 3 años donde los revisionistas, una especie de sionistas de derecha, son muy activos, al igual que los sionistas laboristas. Hay un frente judío unido en un cierto punto realmente contra el papel blanco, diciendo que dejen entrar a nuestra gente. Deja ir a nuestra gente y déjalos entrar. Es exitoso. La revuelta judía contra los británicos logra expulsarlos del país, allanando el camino para la independencia de Israel. Saltemos al presente y dejemos la historia a un lado por un momento. Una de las dinámicas que me preocupa profundamente tras la masacre del 7 de octubre es que no se debe permitir que los palestinos vean el 7 de octubre como un día festivo nacional. No pueden mirar atrás al 7 de octubre como un momento que impulsó su causa nacional hacia adelante, que avanzó sus aspiraciones. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo con Noruega, Irlanda y España, reconociendo un Estado palestino independiente, con la solicitud de órdenes de arresto en la Corte Penal Internacional, con el atroz caso que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia, con la forma en que Israel. Las alianzas están tensas. Los palestinos están aprendiendo del 7 de octubre, 1936, que el terrorismo realmente paga. No es un callejón sin salida, hay esperanza. Y es interesante mirar hacia atrás a la primera intifada, como la llamas, en 1936. Esa brutal violencia que se llevó la vida de 500 judíos, porque no estaban dispuestos a considerar un Estado judío en ningún lugar dentro de las fronteras de la tierra de Israel, incluso del tamaño de un mantel, no terminó con los palestinos siendo informados. Tu violencia no llevará a ninguna parte. Sí condujo a un avance para su causa porque los británicos restringieron la inmigración. Casi totalmente restringieron la inmigración judía a Israel. Y me pregunto cómo reflexionas sobre ese paralelismo. La revuelta comenzó incluso antes de que se considerara la creación de un Estado judío. Comenzó antes de la propuesta Peel. Así que contra lo que se estaban rebelando era contra la inmigración a gran escala. Podrías argumentar incluso a una escala insignificante, porque en 1929, 1921, 1920, la inmigración judía era bastante baja. Y entonces, sí, y realmente, como mencionaste, el claro logro de esta revuelta árabe es el papel blanco. ¿Está Gran Bretaña reduciendo la inmigración judía, realmente eliminando por completo el proyecto Balfour? Y eso es un logro innegable que registró la revuelta árabe. Pero incluso entonces el mufti, que aún está en exilio, es claramente el líder de la Palestina árabe. El mufti rechaza el documento blanco por considerarlo insuficiente. Y por lo tanto, este enorme retroceso es insuficiente para él. Además,
Además, la respuesta internacional de recompensar el terrorismo árabe palestino y decirles que la violencia paga y lleva su causa adelante, definitivamente es una historia de precaución que el mundo debería tener en cuenta ahora porque solo fomenta más terrorismo. ¿Qué otras paralelas encuentras entre 1936 y 2024? De nuevo, siendo cuidadoso de no leer la historia al revés, las palabras riman. Así que comenzamos esta conversación diciendo, por un lado, todo ha cambiado, pero muchas cosas han permanecido igual. Entonces, cuando estabas investigando este libro, ¿de qué manera la historia rimaba en tus oídos? En muchos aspectos, la revuelta para aplastar el sionismo termina aplastando a los mismos árabes. Hay miles de árabes que son asesinados por los británicos. Hay al menos un centenar que son ahorcados. Los británicos participan en una contrainsurgencia muy dura, incluso brutal. Es cuando comienzan las demoliciones de casas a gran escala. Se confiscan cantidades masivas de armas. Esta es la primera ola de refugiados palestinos de sus hogares. Este es otro precursor de 1948. Así, el tejido social de la Palestina árabe está totalmente desgarrado. También existe una enorme cantidad de resentimiento dentro de la Palestina árabe, porque al final de la revuelta simplemente se están resolviendo viejas cuentas entre los árabes bajo el manto de esta revuelta ostensiblemente nacionalista. La unidad inicial detrás del mufti realmente se disuelve o explota a medida que avanza la revuelta. Observas repetidamente un alarmismo similar sobre las supuestas intenciones de los judíos. En el monte del templo, conspiraciones antisemitas, un medio británico que parece demasiado entusiasmado en culpar a los judíos por ser víctimas. Se observan paralelismos directos con ambas intifadas, ya que la inicial unidad entre los palestinos termina con ellos apuntándose con armas entre sí. Y con ambas intifadas, los palestinos salen peor parados, mucho más divididos. Gran costo en vidas humanas. Y de nuevo, el tejido social está completamente desgarrado por ambas intifadas, ¿verdad? Dejando de lado lo que hacen los israelíes. La situación interna es terrible para los palestinos. Y realmente cuando miras el lado judío de la ecuación desde esta primera intifada de los años 30, los judíos salen mucho más fuertes. Y creo que esta es realmente la lección para el lado israelí judío, es que Ben Gurión y el liderazgo sionista eran realmente expertos en convertir la adversidad en ventaja. Y ellos, por ejemplo, el boicot árabe a los judíos, Ben Gurión lo vio como una tremenda fuente de influencia para alcanzar su objetivo de larga data de crear una economía judía autosuficiente que pudiera alimentarse y alojarse, emplearse sin ninguna ayuda de los árabes o incluso de los británicos. Militarmente los judíos hacen enormes avances en este periodo. Esta es realmente la era del nacimiento de un ejército judío. Esta es la era de Ord Wingate y los escuadrones nocturnos especiales, de los cuales probablemente no tengamos tiempo para profundizar, pero esencialmente definitivamente vamos a recuperarlo. Pero esencialmente los británicos vamos a tener un episodio sobre 1937, 1938, 1939 y cada año desde entonces. En resumen, los británicos no pueden sofocar la revuelta en Palestina debido a la amenaza de guerra en Europa, lo que les impide enviar suficientes tropas. Entonces lo que hacen es acceder a una larga petición judía de armar y entrenar a los judíos en grandes números, y eso es lo que sucede. Y así realmente los británicos crean de muchas maneras. No crean, pero facilitan. Este es un ejército judío. En este momento se siembran las semillas de un ejército judío. Y así, de todas estas maneras, en respuesta a la decisión árabe de tomar las armas. Exactamente. Oren, es fascinante. La historia y los episodios de podcast riman. Y creo que a quien le haya gustado este episodio le interesará uno de los primeros episodios que hicimos con el Dr. Shani Moore, reflexionando sobre un ensayo seminal que escribió llamado Éxtasis y Amnesia en Palestina. Él señala este patrón recurrente de árabes librando una guerra contra los judíos, comenzando con una gran cantidad de éxtasis y glorificación de la violencia, una derrota espectacular que los devuelve. Luego, olvidan por qué comenzaron la guerra en primer lugar y culpan a otras personas en lugar de a sí mismos. Por lo tanto, nunca aprenden lecciones, sacan conclusiones apropiadas y vuelven a caer en el mismo patrón. Y en ese libro habla, en ese ensayo y en el episodio del podcast, habla sobre 1948, pero parece que ese patrón de éxtasis y amnesia nos lleva de regreso a 1936 también,
un gran momento de violencia espectacular que pensaron que llevaría a la victoria total sobre los judíos, una dinámica que los retrocede. Logran algunos avances, pero también tienen muchos retrocesos. Registran logros significativos que se niegan a aceptar, ¿correcto? Retrocede. La sociedad empieza a desintegrarse. Los judíos registran ventajas estratégicas. Y luego olvidan que en realidad este conflicto podría haber terminado hace mucho tiempo si hubieran dado a los judíos un pequeño tramo de la costa de Tel Aviv que ahora matarían, literalmente, para poder hacerlo, aceptar tal acuerdo. Antes de terminar, quiero jugar un juego rápido contigo. Llamémoslo ¿Quién lo dijo? Tengo una serie de citas de líderes de la era del mandato, alrededor de, aquí está nuestro juego, Llamemos. a un programa de juegos de los años 30. A veces recordamos a los políticos de manera muy diferente a cómo realmente hablaban y pensaban en ese tiempo. Te daré citas para que adivines quién las dijo. Genial. Dijo sobre el pueblo judío, ¿han sido en parte responsables del antagonismo del que sufren? Es un funcionario británico, apostaría. Podría haber sido Winston Churchill, aunque era amigo del sionismo, pero también tenía citas como esta. Y esta es una de ellas. Aquí hay otra cita. El chauvinismo nacional y racial es un vestigio de las costumbres misantrópicas características del periodo de canibalismo. El antisemitismo como una forma extrema de chauvinismo racial es el vestigio más peligroso del canibalismo. Eso también podría haber sido Churchill. No, eso fue Stalin. Está bien. ¿Y no es fascinante que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se volvió tan institucional y organizativamente antisemita, que descubrió el antisionismo basado en el prejuicio antijudío, como una herramienta para movilizar al tercer mundo y al segundo mundo contra los judíos, denunció el antisemitismo en tal forma cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminó heredando eso? Fue el primer país en reconocer a Israel como Estado. Sí, porque entendieron que el sionismo era un proyecto anticolonial, antiimperialista. Muy bien. Aquí hay una cita. Mata a los judíos donde quiera que los encuentres. Esto, por favor, es Dios, historia y religión. Esto salva tu honor y Dios está contigo. No, espera un segundo. Asher, productor de podcast, cree que ese es Yehia Senwa. Esto no era de los años 30. ¿Quién dijo mata a los judíos donde quiera que los encuentres? Creo que eso está en mi libro, así que deberías saberlo, pero, ¿lo has leído? Ha pasado un tiempo. ¿Dónde encuentras esto, por favor? ¿Es Dios? Está bien. Podría haber sido Qassam, podría haber sido el Mufti. Fue el Mufti. Está bien, fue... El Mufti mata a los judíos, donde quiera que los encuentres, porque lanzó esta yihad contra los judíos y no lo hizo. Esto sucedió en 1929 en el... Agradable manera, 1929, sí, quizás, y para la ronda final de ¿quién lo dijo? Al defenderme del judío, estoy luchando por la obra del Señor. Adolf Hitler. Fue Adolf Hitler, un malvavisco. ¿No es eso fascinante? Porque pensamos en el nazismo como un movimiento secular, por así decirlo, que separó el nacionalismo y esta guerra contra los judíos de su contexto religioso. Y sin embargo, una cita bastante religiosa que dice, estoy luchando por la obra del... Señor, me estoy extendiendo un poco más allá del área de mi libro aquí, pero no creo que tengas nazismo sin antisemitismo cristiano. Creo que es imposible. Ese es un tema para otro episodio. Finalmente, Oren, dijimos el 7 de octubre, el momento clave. Este es un punto de inflexión histórico. Estoy seguro de que durante el resto de mi vida recordaremos todo a través del prisma del 7 de octubre. Cada dilema, cada pregunta de política, la entenderemos a través del prisma de este punto de inflexión en la historia. Es demasiado temprano para escribir la historia, entender cómo se recordará esto en los libros de historia, pero ciertamente podemos intentar un primer borrador. ¿Cómo ves el 7 de octubre en la longue durée de la historia? ¿Cuál es la importancia de este momento y punto de inflexión? Creo que todavía estamos hablando de la noche de los cristales rotos 85 o 6 años después. En comparación con el 7 de octubre, parece que, no diría un incidente menor, pero parece que creo que unas 100 personas fueron asesinadas en la noche de los cristales rotos, creo. Creo que sabes cuando miramos el amplio espectro de la historia israelí y judía y 50, 100 años después, sabes el Shoah, 1948, 1973, la guerra de Yom Kippur y ese ataque sorpresa simplemente horroroso.
luego el 7 de octubre. Creo que está en una escala de esas fechas seminales. En muchos aspectos es peor que el inicio de la guerra de Yom Kippur. El recuento de cuerpos fue mucho mayor. Creo que es una fecha que vivirá en la infamia. Para tomar prestada una frase, Oren Kessler, autor de Palestina, 1936. Recientemente te casaste, Mazel Tov. Lo hice. Lo hice. Fue el 7 de octubre. Pero no tenemos que hablar de eso. Trajimos un poco de luz a la oscuridad, nos casamos en Central Park, Nueva York, y recordaremos ese día como un día hermoso también. Celebrarás en el calendario hebreo. Lo que iba a decir es que estoy seguro de que un día habrá un pequeño bisnieto Kessler que escribirá un libro, Israel 2023. ¿Cómo el 7 de octubre fue un punto de inflexión que debe ser entendido en la historia? Estoy seguro de que, como 1936, será mal recordado por personas con una agenda política para tergiversar la historia. Estaremos tratando de entender las dinámicas reales, una discusión fascinante y un digno ganador del premio Sammy Rowe para la literatura judía, por lo que fue finalista para el Premio Nacional del Libro Judío y clasificó alto con el Wall Street Journal. ¿No es así? Sí. ¡Felicidades! Sí, muchas gracias. Oren. Kessler, autor de Palestina 1936. Muchas gracias por venir a Estado de una Nación. Muchas gracias, Elon. Gracias. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy, de Estado de una Nación, con Oren Kessler. Si te gustó eso, únete a nosotros para más episodios que desmentirán mitos y conceptos erróneos sobre Israel, su historia y su futuro. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Regresaremos con más episodios pronto. Soy Elon Levy, gracias por ver